Reptilianos. La sola palabra ha generado a lo largo de la historia y en tiempos actuales un sinfín de experiencias que fueron registradas en papel o pintadas en paredes desde que el hombre aprendió a hacerlo. Sin duda, es un tema que genera mucha controversia a partes iguales, pues prácticamente en todas las culturas, desde Australia hasta América, desde África hasta Europa, los reptilianos han sido una figura de culto. Muchos los catalogan como seres que vinieron de las estrellas y nuestros creadores. Otros, que ellos siempre estuvieron aquí, y quienes serían los verdaderos terrestres, y quienes hoy en día habitan entre nosotros, quizá tu vecino, quizá tu amigo o tu novia. Lo que sí es seguro es que las experiencias aquí narradas tienen algo en común, y tienen como protagonistas a estos seres, quienes son descritos como altos, de cuerpo musculoso y piel escamosa, así como de un color verduzco, y los ojos de un color amarillo con una iris en vertical. Aclaro que quizá te preguntes y me pongas debajo en la descripción, como en otros videos del tema: oye, ¿y por qué no los fotografiaron? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no los filmaron? Y demás preguntas, pero quizá deberías cuestionarte cómo preverías un encuentro. Imagina que vas a correr, que vas a caminar, que haces cualquier actividad sin la más remota idea de lo que te espera. Puede que no pase nada y solo sea un día más, pero puede que no, y seas de los pocos testigos que presencian a estas entidades, que si bien muchas ocasiones parecen ser ignotas a nuestra presencia, pero otras, como las que estás por escuchar, van tras de ti sin saber sus intenciones. Ahora te preguntas, ¿sacarías tu teléfono para tomarle fotos a un ser que te dobla la estatura, la fuerza y la complexión y se acerca con esos ojos amarillos clavados en ti? ¿Lo harías? Un militar de origen rumano intentó esta hazaña, teniendo en cuenta que tenía preparación en combate y en situaciones de riesgo. Aún así lo logró. Pudo tomarles fotos, pero según su testimonio, las fotografías donde deberían aparecer estos dos seres con uniforme militar simplemente no estaban ahí. Es decir, una mancha de color verde aparecía en su lugar. ¿Quieres escuchar el relato? Ahora mismo aparece en la parte superior derecha en la pestaña y debajo en la descripción, para que lo escuches con más detalle, así como dos casos más. Que cuente como introducción, y te doy la bienvenida al Diario del Reptiliano. Y esto es 3 casos de encuentros con reptilianos. Caso número 1. Confrontación con militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos. Todo comenzó un 25 de noviembre del 2009. Los protagonistas fueron elementos de la milicia mexicana en la frontera de México y Estados Unidos, a 105 kilómetros de San Luis, Río Colorado. El evento fue tratado herméticamente, por lo que conseguir datos es prácticamente una tarea casi imposible, dada la gran censura en su momento. Por motivos que sabrás entender, mi identidad debe quedar anónima, pues es algo que no se ve todos los días, y aún hoy en día, un escalofrío recorre mi piel cada vez que lo recuerdo. Un convoy conformado por soldados y patrullas de la policía mexicana se preparaban para viajar hacia la frontera con el objetivo de capturar a un cártel mexicano que operaba en Tijuana, justo en el momento en el que se tenía información sobre una red de tráfico de personas que se haría de México hacia Estados Unidos. La misión tomaría lugar en un terreno rocoso y lleno de montañas, donde el acceso con vehículos era una tarea difícil de hacer sin el apoyo aéreo en medio de la espesa oscuridad. El convoy tomó posiciones para interceptar a su enemigo. Al cabo de unas horas, el comandante a cargo del operativo recibió un llamado por radio, avisándole de la llegada de su objetivo, que mantuvieran su posición, pero que no realizaran ningún tipo de maniobra. En ese momento, comenzó a escucharse y sentirse un estruendo, como si las piedras se estuvieran moviendo, provocando ese sonido. Alrededor de las 5 de la mañana, el comandante recibió otro llamado, esta vez totalmente diferente. Los servicios de inteligencia habían comunicado que al otro lado de la frontera se preparaba un operativo militar de las fuerzas norteamericanas, y quienes estarían tratando de comunicarse con nosotros por la presencia militar en la zona. Finalmente, el comandante recibiría otro mensaje, esta vez de un coronel norteamericano, quien comenzaría a decirle una serie de sugerencias y órdenes. Nuestro comandante nos comenzó a relatar el descontento sobre la situación. A medida que pasaba el tiempo, la situación se tornaba cada vez más extraña. Ahora las órdenes
eran otras, dejándonos sin saber qué hacer ante la situación. Optamos por mantener la vigilancia en el lugar. Todos estábamos muy preocupados, pero con la incertidumbre de qué podía suceder. Al cabo de unos minutos, un sonido comenzó a hacerse presente, bastante fuerte. Tomamos posición en el lugar y observamos hacia la montaña, donde una estructura comenzó a emerger desde la tierra. La estructura tenía forma cilíndrica. La reacción fue de asombro por parte de todos, pues no dábamos cabida a lo que estábamos presenciando. En ese instante, nuestro comandante se comunicó con el coronel estadounidense, que le comunicó al instante no realizar ningún tipo de acción, que no se preocuparan, que ellos se harían cargo de la situación. Cuando aquella estructura emergió completamente de la superficie, divisé dos figuras en un costado, dos figuras con una apariencia bastante extraña, pero muy similar a un cuerpo humano, pero con una imponente figura. La situación se tornó bastante tensa y ninguno de nosotros sabíamos cómo proceder. Estábamos atónitos con lo que pasaba frente a nuestros ojos. Recuerdo que mi compañero tenía clavada su mirada en la extraña figura, pero, en cuestión de segundos, la situación daría un giro dramático y se tornaría en un verdadero caos. Una fuerte explosión se escuchó en la estructura cilíndrica. Una gran bola de fuego iluminaría toda la zona. Los disparos y los gritos comenzaron a sonar a partes iguales, dándome cuenta que estábamos bajo ataque. Apunté mi arma y comencé a disparar hasta vaciar el cargador por completo. El lugar se había convertido en zona de guerra, pero sin saber a qué nos estábamos enfrentando. Cuando todo acabó, aquel sitio iluminado por explosiones, disparos y gritos, la zona había quedado totalmente devastada. Al lugar, arribaron patrullas desde la frontera, seguido de camionetas blindadas y helicópteros de color negro. Todos llegaron inundando el lugar, que era un escenario de guerra. De inmediato, nuestro comandante solicitó una explicación a los soldados norteamericanos, quienes le informarían que el enemigo había sido abatido y que lamentaban la situación que habíamos vivido, volviéndonos a comunicar que ellos serían cargo de todo lo que pasó. Recuerdo que en el lugar arribaron agentes federales estadounidenses, que nos explicaron lo sucedido y nos darían todo su apoyo, y que el simulacro se había salido de control. Con estas palabras fuimos trasladados a nuestros vehículos, siendo ellos quienes se harían cargo de documentar todo lo que había acontecido. Entre los que regresamos a casa nos preguntamos qué hacer, pero era más que obvio que nuestra anécdota no sería tomado en serio de ninguna forma. Por mi parte, continué con mi vida normal. Conté lo sucedido en varias ocasiones con diferentes personas, pero mi experiencia solo era una de las miles que quedan en el olvido. Debo dejar claro que nunca asistí a ninguna conferencia o entrevista o nada que tuviera que ver con lo sucedido. Sin embargo, tiempo después las autoridades locales declararon a los medios que lo que había sucedido ahí había sido un enfrentamiento entre militares y un cártel mexicano. Hoy en día, no podría asegurar qué fue lo que nos atacó, pero si de algo estoy muy seguro, es que, sea lo que sea que nos haya atacado, no eran humanos. Caso número 2. El encuentro de Barry King. Hola, mi nombre es Barry King. Soy un exagente del servicio británico. Trabajé en diversas bases militares, siendo una de ellas una base que se encuentra en Peshawar, en el sector clasificado como PGLF, o Programación Genética de Formas de Vida, en donde se realizan experimentos de alto secreto y clasificados. No obstante, y como guardia de seguridad en una de mis funciones, fui testigo de algo que me niego a creer que sea fuera de este mundo. Podría aceptarlo como algo hecho por el hombre, un experimento hecho por los genetistas de la base. Sucedió en septiembre del 2000, en una ocasión, aclaro, y fue solo una ocasión, en el corredor principal de la base, iba saliendo de una habitación. A lo largo del pasillo principal, había... no sé cómo decirlo, una criatura, muy grande, muy alta, le calculaba unos 6 pies de altura, quien iba siendo acompañada de 2 hombres con trajes de color negro, los cuales tomé por operativos de la NSA, ya que son los únicos que no llevan insignias en la base. Sin embargo,
tal imagen me hizo detenerme en seco, justo en su camino, de forma muy agitada, pues aquel ser, de un aspecto muy poderoso, muy difícil de describir, era alto y se veía de un aspecto muy fuerte, y de una altura de 6 pies, como mínimo. Un pie de aquel ser pasaría fácilmente sobre mi cabeza. Su piel, de un tono verdoso, marrusco, moteado, por decirlo de alguna forma. Quiero aclarar que trato de dar la información más clara posible, pero literalmente me tomó desprevenido, casi cercano a entrar en shock. No sabía qué demonios era, solo estaba ahí, caminando casualmente por el pasillo principal, con aquellos dos operativos de la NSA. Una percepción de maldad me llegó, e inmundicia por parte de aquel ser. Me costó mucho trabajo poder decir a la gente de seguridad. Es decir, lo último que le dices es, ¿qué está pasando? Pero deducía para nosotros, en aquel entonces, que esa era una de las especies de reptil, lo cual no significaba mucho para mí en aquella noche y aquella época. No obstante, cada vez que haces preguntas que sabes que no tendrás respuestas, podía deducir con certeza que sí era uno de esos seres reptilianos, aunque uno simplemente no se mete en eso, solo dejas el tema ahí, pero con los años, simplemente parece más y más plausible para mí que eso también era una creación de los genetistas de la base, pero también creo que puede existir razas reptilianas, pero es igual de fácil para los militares realmente crear algo así. En mi opinión, a creer que es una especie real, creyendo que era del programa de genética de formas de vida. Aquel ser me miró y solo continuó caminando. No hizo ninguna interacción en absoluto conmigo. Solo recibí algo de interacción por parte de los dos agentes de seguridad nacional, diciéndome que, ¿qué demonios hacía ahí parado? Después de aquellas palabras, solo continuaron caminando y yo hice lo mismo, aunque debo decir que en ese lapso parecía que todo el sonido y la realidad se hubieran alterado. Un silencio absoluto, solo andando por aquel corredor principal, con aquellos dos agentes y el reptiloide que iba con ellos. Sin embargo, y como dije, cuando intenté preguntar simplemente no obtuve respuestas. Al parecer, nadie quería hablar, y cuando lo hacía, no querían darme una respuesta sencilla. Solo se limitaron a decirme en cada intento de conseguir algo al respecto: bien, lo viste, eso es todo, no hagas más preguntas. Aquel encuentro probablemente solo duró unos 30 segundos, pero definitivamente no me gustaría encontrarme con aquel ser en una noche oscura, en ningún sitio. No me interesé en mirar atrás. El momento en el que me encontraba con aquellos dos sujetos y esa criatura fue muy breve. Continué con mi camino, pues tenía órdenes que cumplir en ese momento, y lo demás no era mi asunto, pues creí que era algo del departamento de PGLF, como había declarado anteriormente que significaba. Algo extraño y que recuerdo, pues, aquel ser no tenía ropa. Aunque fue breve, no pude ver más detalles, salvo el color de su piel, sus ojos y la imponente figura. Pero aquellos dos agentes no se inmutaron, solo siguieron mirando hacia el frente y continuaron su camino, como si no estuviera allí. Con los años, me di cuenta en dibujos y bocetos de los famosos draconianos o reptilianos, con esas características que tienen, es decir, su color de piel, sus ojos y una larga lengua. Pero en la base Pishmore no esperas eso. Sin embargo, algo que llamaríamos PGS, y siempre están ahí para abducciones militares. De ellos puedo decir que son los que realmente son peligrosos, pues son los que están a cargo en un viejo ministerio. Puedo decir que hay más gente como yo, que sabe incluso más, pero quizás solo necesiten un espacio donde no se burlen de ellos, y entonces, solo entonces, podrán saber más de las historias que aún siguen en el más absoluto secreto. Caso número 3. Encuentro con un reptiliano en el desierto de Arizona. No pretendo que crean en mi historia. De hecho, si a mí me la contaran tampoco lo creería. Lo que me sucedió el 17 de septiembre del año pasado son de ese tipo de cosas que tienes que ver para creer. La fama no me importa. Tampoco quiero que nadie me reconozca.
Tan solo decirle a la gente que allá afuera hay cosas que están fuera de nuestra comprensión y fuera de este mundo. Lo que aconteció en el desierto de Arizona es algo que me quita el sueño todas las noches, y como toda historia tiene un inicio, el inicio es este. Mis padres tienen una autocaravana, y desde hace ya un tiempo teníamos planeado hacer un viaje al desierto de Arizona. La idea de pasar ahí una semana nos tenía todos fascinados. Mi padre es aficionado a la fotografía, y a mi madre y a mí nos encanta explorar sitios nuevos. Mis tíos nos comentaron que en ese desierto es muy peligroso y que no nos confiáramos y fuéramos muy bien equipados. Al llegar, nuestra primera parada fue el borde de una zona montañosa. Mi padre nada más al llegar comenzó a fotografiar el lugar. En cambio mi madre y yo descendimos para poder respirar un poco de aire fresco, ya que el calor era abrasador. Tomamos unas cantinfloras y comenzamos a caminar por allí, sin rumbo fijo. Aquello era espectacular. La sensación de lo pequeños que éramos en el mundo me hacía sentir como una pequeña hormiga en un mar de dunas. Después de caminar un rato por ahí, nos fuimos al borde de unas pequeñas montañas para cubrirnos en la sombra, y ahí descubrimos una pequeña gruta. Mi madre y yo quedamos impresionadas por el hallazgo. Parecía que la cavidad era bastante profunda, pero las linternas estaban en la caravana. Así que la curiosidad pudo más, y fuimos a avisarle a mi padre, quien tomó las linternas y unos binoculares, y nos acompañó, pues el autocaravana estaba más o menos a unos 200 metros de la gruta. La entrada era bastante estrecha, pero a medida que nos adentrábamos en la cueva, parecía hacerse más y más grande. No sabíamos si aquella formación era obra de la naturaleza o alguien más la había creado. Algo que notamos fue que la temperatura allí era bastante agradable, salvo un pequeño detalle, un fétido olor como a putrefacción. Caminamos unos 30 metros más adentro, mirando que había unos extraños símbolos en la pared, algo que jamás habíamos visto. Mi madre y mi padre se encontraban emocionados ante tal hallazgo. Él decía que habíamos encontrado una cueva de una antigua civilización. Sin demorar, le dijo a mi madre que nos esperara, que iría por la cámara para tomarle fotos a aquellas extrañas pinturas. Mi madre y yo nos quedamos fascinadas, contemplando aquellos símbolos. Aquella cueva era mucho más profunda de lo que imaginaba. A pesar de enfocar con la linterna, parecía no tener final. Pero, tras unos minutos escuchamos a alguien correr tras de nosotros. Era mi padre, quien venía, pero su expresión era de susto, y su respiración era agitada. Mi madre, desconcertada, le preguntó qué es lo que le sucedía, y con la voz temblorosa, mi padre me dijo que había algo junto a la caravana. Mi madre le preguntó, ¿cómo que algo? ¿A qué te refieres? Mi padre fijó su mirada al piso y tras un breve silencio dijo, no lo vas a creer, pero hay un ser allá afuera y no sé qué demonios es. Mi madre y yo quedamos atónitas, pues mi padre no bromeaba con esas cosas. Yo no resistí y me puse a llorar en el suelo, pues nunca me había visto en una situación así. Mi padre nos tranquilizó y nos acompañó hasta la entrada de la cueva, donde le dio los binoculares a mi madre, y quien ella exclamó, ¡Dios mío! Yo no pude evitar la curiosidad y después de pedirle que me dejaran ver, quedé atónita. Un ser de una gran altura estaba husmeando en la caravana. Su piel era de un tono verdoso y grisáceo, con escamas por todo su cuerpo. Sus ojos eran grandes y ofídicos, es decir, de pupila amarilla, y la iris alargada, de un color negro. En la cabeza tenía una cresta, o eso me pareció aquella cosa. Estaba sobre dos patas, no tenía ropa. Era como un lagarto, pero con forma antropomórfica, es decir, con rasgos humanos, pero sin serlo. Aquella imagen se quedó grabada en la mente. Tiré los binoculares y abracé a mi madre. Mi padre nos dijo que nos quedaremos aquí hasta que aquella criatura se marchara, así que nos quedamos pecho tierra, mirando la escena con los binoculares. Aquel ser parecía buscar algo o alguien a través del cristal. Sin embargo, lo último que pensamos se hizo realidad, pues en aquel lugar, en lugar de que la criatura se marchara, venía hacia nosotros. Caímos en cuenta que posiblemente la cueva era su guarida, y lo cual nos había dejado dos opciones: o bien corríamos por el desierto,
o nos adentrábamos en aquella cueva para escondernos. Optando por escondernos en el interior de la cueva, apagamos las linternas y nos escondimos detrás de la roca, una roca que estaba ahí pegada casi a la entrada de la cueva. Recuerdo que fueron los minutos más tensos de toda mi vida. Ahí estábamos, en medio de la oscuridad, en el desierto con una criatura reptilesca, acechándonos. No recuerdo cuánto tiempo habremos estado escondidos, pero decidimos salir poco a poco de la cueva, para saber si aquel ser se había marchado. Mi padre dio un último vistazo con los binoculares para decirnos a mí y a mi madre que nos echáramos a correr directamente hacia la caravana. Nos pegamos una carrera hacia el auto. Recuerdo que corrí como nunca en mi vida lo había hecho, sin mirar a ningún lado que no fuera la caravana. Una vez llegado a la caravana, mi padre lo echó a andar. Sin embargo, cuando pensábamos que habíamos librado a ese ser, salió de enfrente como a unos 20 metros y se echó a correr en dirección a nosotros. Mi padre, muy nervioso, aceleró, dejando a aquel ser entre una nube de polvo. Puedo jurar que aquel ser tenía una mirada que le delataba su inteligencia. Parecía estar controlando la situación en todo momento. Recuerdo que cuando lo miré con los binoculares, parecía estar buscando personas dentro de la caravana. Aún con esta experiencia, me cuesta creer que convivimos con seres humanoides en este mundo. Lo que sí no haré jamás es volver al desierto, pues si algo no puedo evitar es pensar que si él estaba ahí, puede que haya más seres viviendo en el desierto. Pero debo decir que me enoja que solo se quede como una experiencia, pues no tenemos ninguna prueba de aquel ser. No obstante, lo que puedo decir es que cuando nos paramos a comer, nos dimos cuenta que no había ni una sola botella de agua. Aquel ser la había sacado de la caravana, por lo que me deja la intriga qué intenciones tenía con llevárselas, o aún peor, cómo abrió la caravana si esta estaba cerrada y no presentaba signos de haber sido forzada. Para concluir, si vas a algún lugar inhóspito, por favor, por lo que más quieras, no vayas a bajar la guardia. ¿Qué te han parecido estas 3 experiencias? En diferentes tiempos, espacios y lugares, pero con algo que los conecta, y es que estos seres que parecen no inmutarse ante nuestra presencia como nosotros lo haríamos ante la suya. Dime qué piensas, ¿crees que los desiertos, tales como el de la frontera con México y Arizona, sea el hogar de antiguos reptilianos? Pues en las narraciones de los indios Hopi hablaban de un pueblo conocido como la gente serpiente, que convivía con ellos, y que más tarde se ocultarían en cuevas. Un explorador los descubriría en lo que hoy conocemos como Hollywood, en Los Ángeles, y que sería censurado y todo vestigio ocultado, incluyendo 3 supuestas placas de oro con la historia de los hombres serpiente, los mayas y los humanos. Si algo es cierto, es que se han encontrado cuevas artificiales en todo el mundo, cuevas que son y parecen ser el hogar perfecto para estos seres. Pero esto es algo que dejaré al final, creas o no. Si quieres ver los videos mencionados, los dejaré al final en la parte de sugerencias, así como debajo en la descripción. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo, tu apoyo y seguir con el diario del reptiliano. Como prometí, los que me comentaron el video sobre la conversación secreta del último ingeniero, les mando un saludo reptiliano a Triada Yautja, Hoja Verde, Saraí Mar, Silvio Miguel Pérez Cortés, César Alejandro, Juan David Jayo Cuaquira, Gabriel Roldán y Dayana Mons. A ustedes, muchas gracias por su apoyo, por seguir aquí. Les mando un gran y reptiliano saludo y buenas vibras por siempre. Si deseas aparecer en el siguiente video, déjame tu comentario sobre el tema y saldrás en la siguiente emisión. Por aquí dejo los enlaces en pantalla de las redes sociales, donde subo contenido diverso, así como debajo en la descripción. Compártelo para que más gente se una a esta familia reptiliana, que crece cada día. Si lo merece, te suscribas, lo cual será de una gran ayuda. Te dejo algunos videos que sé que te van a interesar. No olvides mirar al cielo y recuerda, el mundo visto desde otros ojos.